Ok, a este proceso de ser autodidacta, yo siempre he visto una, ¿cómo decirlo? No una competencia, como, pues como una queja, digamos, ¿no? Sobre todo obviamente en músicos que dicen, no, pues si tú no estudias música, como que lo satanizan mucho, pues. Si tú no estudias música en una escuela o en un conservatorio o clases privadas o lo que sea, tú no vas a ser un músico. O sea, no puedes aprender un instrumento. De verdad que lo he escuchado, no sé si a ti te ha tocado. Sí, claro, hay dos corrientes muy fuertes en Ajá, ese aspecto. y está la otra postura que es la tuya, en la que, y la mía también, en la que puedes aprender un instrumento, pues por tu cuenta, de manera autodidacta. Sí, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, yo creo que obviamente la música, por la complejidad del lenguaje que maneja, sí necesitas de pronto, obviamente, bases, teoría que respalde lo que estás haciendo. Pero también sí que es cierto que hay muchas cosas que la escuela como tal, como un ente, no te va a proporcionar. Te puede proporcionar muchas cosas muy útiles. Yo, por ejemplo, recibí solfeo increíble, que la verdad me sirve absolutamente para todo. No solamente cambió la manera en la que toco, sino la manera en la que escucho la música. Teoría musical, análisis musical, o sea, todo esto te transforma la manera en la que haces música y en la que escuchas música. Pero sí que es cierto que hay muchas cosas que la universidad o la educación formal tal vez no te va a dar. Por ejemplo, yo que estudié en la escuela de música que está muy enfocada en la música académica de concierto, pues si de repente yo quería tocar jazz, pues tienes que investigar por tu cuenta, ¿no? O digamos que te interesa otro tipo de música, no sé, tienes algún interés particular en la música de Medio Oriente o en ese tipo de escalas o en ese tipo de sonoridad. Inevitablemente va a llegar a un punto en tu carrera donde tú tienes que ser quien se educa, ¿no? O sea, claro, tú te tienes que educar a ti mismo y precisamente ahora que salí lo estoy viendo más. Es como que, bueno, yo siento que acabé la carrera, estoy muy contenta con todo lo que aprendí, definitivamente aprendí muchísimo, pero no siento que ya se acabó ahí. No siento que ya terminó, siento que todavía me falta muchísimo y que por ese lado sí hay que... es muy importante tener esa semillita de autoeducarse o descubrir o ser autodidacta porque tú puedes leer, o sea, por ejemplo, yo sentí que a mí me quedaron huecos de repente en historia de la música, por X o Y razón, por estar enfocado tocando, por estar enfocado en análisis, en contrapunto, en lo que sea. Siempre te queda algún huequito ahí. Sí, que dices, algo me faltó. Eso no te lo va a llenar la universidad, no te lo va a llenar un profesor, o sea, puedes hacerlo tú. Ahí está el internet, la herramienta más maravillosa que tenemos ahorita, que la verdad es un sueño. O sea, puedes accesar a muchísima información y te puedes siempre educar a ti mismo. Entonces, parte de eso es por lo que nació también de repente pues mi podcast. Yo dije, pues quiero seguir estudiando, no sé, seguir aprendiendo, seguir indagando. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a investigar y ya. Lo que investigue lo comparto. Simplemente, hay 1000 maneras de hacerlo, no tienen que hacerse un podcast si no les gusta hablar, no son parlanchines, pero si no, pues hay 1001 maneras. El chiste es edúcate tú solo también y súmalo con lo que te da la institución en la que estás. Claro. Bien, pues fíjate que hay un par de historias. Cuando yo empecé a ir a clases particulares, que ya tengo, no sé, varios meses yendo, cuando llegué mi maestro me dijo, no, pues con quién estabas y todo, ya le conté. Y me dijo, y le conté, le dije, pues estuve un tiempo sin clases y estuve estudiando yo solo. Y me dice, eso es bueno, él es de Australia. Uh-huh. Entonces, o sea, para ver un poco cómo también, lo siento, pero también el lugar de donde eres y de donde, más bien no de donde eres, más bien de donde aprendiste o donde creciste, pues tienen ciertas ideologías o etcétera, etcétera. Y me dice, qué bueno, me dice, uno siempre hay que ser su propio maestro. Y yo así, pero me sale feo. Entonces, siempre como que me ha dado esa espinita de, no, o sea, tú puedes hacerlo, tú resuélvelo, tráeme tú una digitación. No porque yo me atuviera a él, simplemente porque, pues, a mí se me hacía muy fácil como preguntarle a mi maestro en la escuela, oye, ¿cómo se hace esta digitación? O más bien, ¿qué digitación puedo poner aquí? O ¿cómo hago esto? Y si puedo hacer esto y no sé qué. Entonces, yo siempre buscaba como las respuestas y esa es una forma, aunque no se vea tanto, pero autodidacta de, pues, de aprender, ¿no? Desde tu instrumento. Y otras dos, aquí hay dos, son dos ejemplos y dos historias reales.
Una de ellas es Keila Ojeda, ¿la ubicas? Es una chica que toca oboe. ¿No la conoces? Keila Ojeda. Participó aquí en el podcast, saludo a Keila. Y ella nunca ha ido a una escuela. O sea, ella nunca. Todo lo ha aprendido en casa por sus papás. Wow. Y sabe muchísimas cosas de pedagogía, que de verdad yo veo a gente que estudia pedagogía y que no sabe ni la mitad de lo que sabe ella. Entonces, ahí está un ejemplo muy claro del ser autodidacta. Y el otro es de una amiga que no es música, que me estaba contando que ella no puede aprender de forma autodidacta porque no, dice, yo necesito a alguien que me esté diciendo cómo se hacen las cosas. Entonces, ¿cómo ves tú esto? O sea, ¿realmente es porque lo necesita o es porque se lo han impuesto? En el sentido de que, porque creo que va por un proceso de evolución y nos podemos meter en temas bien profundos. Sí, eso ya da para mucho. La verdad es que es una pregunta muy compleja, pero sí que es cierto que hay algunas cuestiones, por ejemplo, de repente se ha puesto muy de moda, no sé si te has topado con estos anuncios de YouTube de Simple Piano, aprende a tocar el piano, Musician. Sí, y es como, está excelente que fomenten el aprendizaje autodidacta, pero hay cuestiones en las que definitivamente necesitas la supervisión de alguien. Claro. ¿Para qué? Para no lesionarte. Digamos, en el piano quizá es más accesible, pero en la viola, me imagino, la postura es algo que te toma meses, si no es que toda la vida dominarla, relajar, todo esto, ¿no? Sí. Entonces, hay cuestiones en específico de la música, que es el tema pues en el que yo estoy familiarizada, en las que sí, o sea, necesitas que alguien te supervise. Pero hay muchísimas otras también en la música en las que tú puedes ser tu propio maestro y yo estoy totalmente a favor. Depende mucho de la personalidad, obviamente, del individuo del que estamos hablando, pero como te digo, hay muchísimas, es que la música de repente siento que al estar en un ambiente muy académico de música de concierto tendemos a cerrar nuestra visión de la música. Y la verdad es que la música es algo tan universal y es algo tan complejo que no se reduce nada más a la música de concierto o a la música formal. Es más que nada es un medio de comunicación, también puede ser un medio de protesta, puede ser un medio de... Hay muchísimas vertientes de lo que puede ser la música. Entonces, definitivamente te puedes tú solo instruir en un área en específico que no te va a proporcionar, porque es imposible que una universidad, además, es imposible que una sola universidad te dé todo lo que la música es. La universidad que quieran, ¿eh? O sea, exacto, la que sea, la que vayan. Entonces, por eso siempre tener como la inquietud de tú solo por tu cuenta. Por ejemplo, producción musical. Es algo que es súper necesario, súper importante y que en la universidad no te lo dan. Entonces salimos y somos así totalmente novatos. Yo tengo compañeros que saben producción musical y los felicito de verdad porque eso es una herramienta que se va a utilizar sí o sí en el ámbito musical. Entonces yo creo que tanto hay que tener como, más bien lo importante no es si te gusta o no, sino que tengas la capacidad de discernir en qué cosas puedes depender de un maestro y en qué cosas no. Por ejemplo, ya en un nivel, si sales de la carrera, va a llegar un momento en el que a lo mejor ya no tienes un maestro formal a tu lado. Pero sí que puedes grabarte y con todo el conocimiento y toda la música que has absorbido durante todos estos años, tú puedes ser tu propio juez. Tú te puedes de repente escuchar y decir, ay, este fraseo no, hice este acento, el tempo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que no descartarlo, no descarten ser su propio maestro porque de verdad se pueden sorprender de todo lo que pueden aprender por ustedes mismos y pues tener el criterio de identificar cuando realmente desconoces algo y necesitas la asesoría de alguien más y también eso es muy valioso, saber reconocer cuando necesitas que alguien te enseñe, ¿no? Ok, bien, sí, lo que dijiste de las universidades me quedé con eso. Es cierto porque yo pensando en los artistas que han grabado sus discos, varias gente de la escuela de música entró al proyecto este que estábamos hablando hace un rato, del gobierno en el que les dieron una cantidad de dinero para producir algo. Sí. Y no están enterados de cómo se hace nada, ni el registro de una marca. Claro. Que ya me di cuenta yo, porque es muy sencillo, y ya lo hice, me ayudaron a llevar los papeles y eso, pero me involucré y entiendo tal cual cómo se hace.
Pero, por ejemplo, el simple hecho de, imagínense que ustedes están produciendo, imagínense que tienen una banda, músicos, imagínense que tienen una banda, lo que sea, y quieren empezar a registrar sus canciones, sus álbumes, lo que sea, su marca en general. Y no saben ni siquiera cómo hacerlo. Contratan a alguien, y no digo que todas las personas sean así, pero es muy común que se aprovechen de ti cuando no sabes de algo Claro. y te van a robar. Sí, y además no hay que enfocarse, yo siento que también es muy importante como sí decir, sí, soy músico, pero no cerrarse a soy nada más eso. Sí. Si tú eres músico, tienes que ser además tu propio gestor, tienes que ser tu propio manager de cierta manera, Sí. y tienes que encargarte de procesos que a lo mejor no son musicales, pero que son súper importantes para tu desarrollo personal como artista, ¿no? Claro. Que no solamente involucran el tocar o el afinar, etcétera, sino que involucran precisamente, como decías, registrar tu trabajo, algo sumamente importante, que no te lo vayan a piratear por ahí. Cosas en las que a lo mejor tu universidad, de nuevo, no te va a instruir, pero eso no quiere decir que tú por fuera no las puedas adquirir y te tengas que quedar con una formación trunca de alguna manera. Claro. Y decir, es que no me lo enseñaron. No se trata tampoco de victimizarse o de atacar a la universidad porque no cubre la totalidad de... Sí, de que no me das lo que... Ajá, claro, es que no me enseñaron cómo mis impuestos. Pues nadie te los va a enseñar, ¿no? Pero pues ahí está y... Sí, ahora sí que... ¡Ey! Volvimos. No me acuerdo en qué parte exactamente se cortó, pero estamos hablando de que no te enseñan las universidades y todo eso. Te iba a dar una idea que era... ¿Qué ejemplo te iba a poner? Era de... Un segundo. Era de... Pues que sí, se animen a producir sus... Bueno, no a producir, de lo que sea, aprender de manera autodidacta, ¿no? Porque la universidad, justamente lo que decíamos, pues no te da como que todas esas herramientas para que sepas hacer todo en la vida. Entonces, un ejemplo de ello somos nosotros dos. Claro. Con producir, pues, un podcast. Sí. Incluso gente que organiza conciertos, que también yo estoy organizando uno. Súper bien. Sí, o sea, hacer proyectos en general, te tienes que involucrar a fuerzas en todo este proceso, ¿no? Sí, todo el tema de la gestión. Hay muchas cosas relacionadas con el área de la música, con el oficio del músico, de las que vale la pena, ya sea, pues, ahora sí que preguntando entre conocidos, preguntando a gente a la que tú conoces, que crees que te puede ayudar. Simplemente si eres músico y vas a tocar, pues bueno, cómo conectarme, cómo más o menos ecualizar, ¿no? Hay cosas que de nuevo no te lo van a dar en la escuela, pero son básicas, súper básicas para el oficio de, ¿no? Para ya a la hora de ejercer, trabajar. Sí, totalmente. Bien, ya me acordé que quería decir hace rato. Que no estamos diciendo que deban de aprender todas las carreras de manera autodidacta. A ver, si eres un cirujano, claro. No puedes aprender Cuidado. de manera autodidacta. Cosas que no impliquen la vida de otras personas y que pierdas millones de pesos. Creo que de ahí en fuera puedes aprender de manera autodidacta casi todo. Y obviamente puedes iniciar tú a hacerlo y después buscar asesoría, ¿no? Exactamente. Y también sin ánimo de compararse con alguien que sí formalmente estudió, o sea, siempre reconocer de que, hey, o sea, yo sé un poco de esto gracias a mis propios esfuerzos por investigar, he sido autodidacta, pero tampoco tener la osadía de decir, hey, yo estudié gestión cultural profesionalmente, claro que no, ¿no? O sea, siempre... reconocer que conoces algo, pero con la humildad, pues también tampoco de declamarte que conoces igual que alguien que estudió formalmente, ¿no? Claro. Porque eso es importante. Sí. Y de todo esto, ¿cuál crees que es el reto más grande que hay al aprender de forma autodidacta? Pues definitivamente ser autocrítico. Yo creo que tener una visión realista de tu trabajo, de dónde estás parado y de qué es lo que te falta. Siempre es bueno pedir opiniones en cualquier cosa que estés haciendo y también confiar un poquito en ti mismo, ¿no? O sea, como tanto balancear un poquito las opiniones, pero también confiar en lo que tú estás haciendo. Creo que es un balance entre esas dos cosas para ahora sí que no perder la dirección o no perder una perspectiva real de dónde estás parado. En el tema de la música,
pues es súper obvio, ¿no? La autocrítica es fundamental para que tú puedas darte cuenta de qué es lo que te falta, pero tampoco ser demasiado duro contigo y también reconocer lo que has logrado. Claro. O sea, sin autocastigarte, pero tampoco ponerte en un lugar en el que no estás. Claro. Simplemente realista y punto. Darte tu lugar, ¿no? Claro. Bien, yo agregaría un punto más que es la frustración. Yo, por ejemplo, en este podcast he pasado por varias cosas pues feas, o sea, de que ya te estaba contando, de que me frustro porque se me perdían minutos de video, de que tal, de que el audio, y que no sé qué, y es una presión bien fea. Y luego, o, por ejemplo, simplemente cuando compré la mezcladora donde están conectados estos micrófonos, no sabía cómo usar una mezcladora, o sea, yo sabía que me iba a funcionar, ¿no? Y yo pregunté y todo, y yo, ¿cómo se usa esta cosa? Sí. Entonces, de verdad estuve como 3, 4 días investigando y probando en mi casa y los micrófonos y por qué se escucha feo y por qué esto y por qué lo otro. Entonces, bueno, creo que es un punto que ahí a considerar, que te vas a frustrar, yo creo que a lo mejor hasta más de lo normal, porque no tienes respuestas tan sencillas, pues. Sí, y es que hay que tener bien claro que si eres nuevo en algo y vas empezando, vas a ser malo. O sea, no tener la expectativa de que o sea, por ejemplo, si empiezas a hacer el podcast como nosotros, si estamos empezando en algo, a lo mejor el primer podcast va a ser horrible, va a sonar feo, pero eso no te debe de desmotivar. Cualquier otra cosa que estés haciendo debe de ser lo mismo. El progreso es gradual. Hay que también tener expectativas realistas de lo que vas a hacer. Igual, o sea, si empiezas en un instrumento, si empiezas a bailar, si empiezas a pintar, a lo mejor tu primer pintura va a ser horrible. ¿Qué puede ser? Va a ser desproporcionada o algo, pero no te debes de desmotivar porque es un proceso. Entonces, tener expectativas realistas yo creo que es muy importante. Es como, a ver, estoy aprendiendo, digamos, ingeniería. Obviamente hay muchos conceptos que no conocemos, ¿no? Ingeniería de audio. Y en un principio va a ser así como, no entiendo nada, pero yo también, pero no te abrumes. Eso no quiere decir que no puedas con un proceso y con esfuerzo lograrlo.